fueron los libros, fue la literatura, la lectura a través de muchos libros, muchos tratados, muchas cosas. Encontré gente que tenía en sus bibliotecas compendios de libros muy antiguos, y te hablo de antiguos, de editados hace 100 años, reproducción de tratados o grimorios de hace 3, 4 siglos, pero pues eran libros que no tenían, los más viejos que yo llegué a leer se habían editado hace 100 años, ¿no? Entonces, ahí encontré rituales, ahí fue mi primer acercamiento al mundo espiritual, entender las líneas jerárquicas de los demonios, su naturaleza. Dentro de esos libros encontré la manera de hacer los llamamientos, lo que es un rezo a un santo, por ejemplo. Bueno, acá se le llama un llamamiento o una evocación a los pincos. Así fue. Durante mucho tiempo fue esa práctica constante. Yo salía cerca de la casa donde vivía, bueno, no tan cerca, habían pues unos cerros, unos montes. Ahí yo iba 2, 3 de la mañana, me hacía de mis cosas, me iba a hacer los rituales pidiendo un contacto, pero tardó varios años en que se me diera, pero fui solo yo a prueba de mucha práctica. O sea, pero ibas ya solicitando el encuentro directo. Así es, si yo lo que buscaba en primera era que se me permitiera el acercamiento, que se me permitiera el estar, ¿cómo decirlo? Tener la facultad del contacto. Hay unas primeras reglas que se aprenden dentro de los rituales. Lo que uno es tener la facultad de contactar a cualquier nivel. Lo primero que es, tal vez por ser más fácil, no, tal vez por no ser tan difícil, no porque sea tan fácil, primero el contacto con los espíritus aéreos, con los espíritus que nos rodean, con los espíritus de la gente, ¿no? O sea, gente descarnada, el espíritu que se desprende de una persona que murió. Ese fue el primer contacto que logré. A partir de ahí, que conseguí, pues, agarrar un poco de fortaleza espiritual. A partir de ahí se da, pues, todo una revolución en mi mente, en mi cabeza. Empiezo a tener facultad de poder consumir más libros, de tener una retención en la memoria increíble. Yo podía acordarme, todo lo que leía era increíble. De ahí se daban, pedía el contacto con una entidad espiritual de este tipo. Primero se me dio con, te decía, cuando hacía una apelación, lo que observaba eran gente, eran pues las materias espirituales de difuntos. Claro. ¿Y después cuánto tiempo pasó para que se diera ya el contacto? Yo creo, pasaron como 5 años, yo creo. 5 años en donde yo, bueno, durante esos años yo ya había adquirido mucha experiencia, yo ya sabía hacer muchas cosas, había ya practicado mucho pues lo que es la parte de la hechicería, la parte de lo que es el manejo de hierbas, de sustancias. En los tratados había muchas sustancias alucinógenas, ¿verdad?, que te podían ayudar a alcanzar una comunicación mucho más rápida. ¿Por qué? Porque altera tu estado energético, tu estado mental, entonces viajas más rápido a un plano. Yo no usé nunca uno de esos que ya me fui por el camino más largo, ¿no? El de mayor resistencia mental, espiritual. A los 5 años aproximadamente es cuando logro el contacto con estas entidades, siguiendo rituales antiquísimos como los que dictaba San Cipriano. Claro. ¿Y qué pasó cuando comenzaste a ver que ya había una respuesta? ¿Qué sucedió al momento de que viste que realmente era cierto todo lo que habías leído? Así es. Eso siempre se convirtió en mi vida como un aliciente. El ver que lo que leía, lo que yo intuía,
Es decir, podías ver un libro donde te decían una receta, por así decirla, la practicaba, resultaba, podía hacer ya brebajes, embrujos, hechizos, practicar los sortilegios, la adivinación. Cuando ya vi, todo esto me iba motivando y me daba cuenta que iba ya creciendo en mí pues una gran capacidad. Cuando yo trato de hacer, lo intenté muchísimas veces después, después de muchos años, entendí que, ¿cómo decirlo? Que habían cosas que hacía mal, habían Claro. cosas que no respetaba, por ejemplo, días, que el demonio no se acerca cuando uno le llama realmente. Y ahorita vamos a entrar a entender realmente lo que se hace cuando se logra el convenio, el pacto. Porque el pacto lo que busca es tener esa relación. Que en el momento en que tú apeles a la intervención de algún demonio, este venga. Pero el demonio te pone muchas trabas. El demonio muchas veces, esos pingos a mí me golpeaban, muchas veces mal, son muchas trabas, muchas cosas que impiden, ¿por qué? Porque al demonio lo molestas. ¿Sí? Entonces él viene agresivo a decir, entonces si tú no te has preparado en tu ceremonia a tener una fortaleza y ciertos elementos como pueden ser pues ciertos minerales, ciertos signos, entonces el demonio te ataca. Todo eso lo aprendí. Me di cuenta entonces que el contacto se dio hasta que yo realmente iba a estar en capacidad de soportar esa energía tan fuerte. Una manera para tratar de identificar, Johanna, o para dar una idea más o menos clara sobre lo que sentí estar en presencia de estas entidades, pues imagínate tú en la montaña rusa, aquella sensación de ingravidez que sientes en tu cuerpo, nada más como 10 veces más fuerte. Recuerdo que cerraba los ojos, y debo estar parado en el ritual, porque no resistía, o sea, no resistía lo que sentía. Ese primer contacto solo escuché, solo percibí aromas, o sea, me habló directamente, tal como se siguió en el ritual, es un ritual que procede del siglo XVI, tal como cual se cumplió, o sea, ahí te dicen lo que se contesta a la entidad, lo que tú le puedes pedir, ese fue el primer contacto. Hubieron dos contactos más cuando yo ya elaboro lo que es un pliego petitorio, lo que es pues un escrito, y es lo que le entrego a la entidad, y la entidad acepta el convenio. Pero, ¿cómo se lo das? ¿Se lo das físicamente a una Así persona? es, ¿A quién se lo así es. das? Imagínate, Esa voz, vamos a recrearlo. Estaba en la cueva, en esta cueva se forman círculos con varios elementos, entre ellos pues hay azúcar, hay sal, hay arena, hay tierras, hay muchas hierbas, es una carga mágica importante, ¿no? Es un círculo en el cual tú estás dentro, estás desnudo, eh, 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 hay muchos elementos, ¿no? Cirios, por ejemplo, los cirios, fíjate, me daba cuenta que ese es el momento en que estás preparado, por ejemplo, tan solo los cirios tienen que ser con grasa humana. Yo no conseguí grasa cirios, humana. sí, yo no conseguí cirios, conseguí velas de esas de cebo, como las que puedes conseguir, nada más que esas son de grasa de res, esas son de grasa humana. Conseguí esas. Entonces, al tener los elementos necesarios fue que logras tú tener las condiciones propicias para abrir el portal. Aún yo ya estando en ese nivel, no, habían cosas que no entendía, que todo lo hacía, pues, así en forma empírica, ¿verdad? Estando frente al círculo, se presenta aquella entidad y me dice que para qué, Físicamente, siempre que... Dime. físicamente se Sí, presentó.
enfrente a ti. físicamente se presentó. Era un hombre muy alto, delgado, eh, que a mí, muchos años después, yo vi la imagen en una película de Nosferatu. Ubicarás que aquel vampiro, ¿verdad? Un hombre muy Claro. delgado, o sea, yo nunca había visto esa película, la vi muchos años después, y así se asemejaba. Solo que yo aquella vez no le pude ver el rostro, no lo soporté verle el rostro, pero así se me veía, era negro, totalmente un hombre muy delgado, grande, me habló, pero la voz no es fluida como la nuestra, habla a través de berridos, pareciera que bufa. ¿Sí me explico? Entonces tú estando en ese trance, es que logras el mensaje y le entregas eso porque él no entra a tu círculo. Al círculo que tú formaste con todos sus elementos, él no ingresa, él permanece afuera, entonces tú lo haces y se lo lleva, realmente se lo lleva. Y recibo a cambio un anillo que es lo que me permitía a mí tener, pues, el contacto, por así decirlo, con él. Después uno se tiene que hacer de muchos elementos, porque el demonio, aunque tiene un convenio contigo, no dejará de molestarte. Haz de cuenta que tú, el demonio, lo lastimaste, lo agrediste, lo insultaste, por así decirlo, entonces él siempre va a estar buscando la forma de atacarte. Él te va a respetar un convenio, a lo que se acordó. Hubieron muchas otras ceremonias antes, ¿no? Pero esa es la que culminó, es el momento en que yo entrego ahí se sella completamente el pacto. ¿Con qué se selló? Nada más así al entregarle tú este documento con tus peticiones y al entregarte el anillo, ahí se finiquita ese pacto. Ahí se cerró, aunque anteriormente ya había yo hecho ya rituales mucho más fuertes, más pesados, que me llevaban a esto, ¿no? Bueno, en otro momento explicaré de dónde saqué la grasa humana, ¿no? Pero yo antes haciendo remembranza de todas esas experiencias, me consideraba, pues antes era una persona que estaba totalmente decidida, o sea, me di cuenta que yo era una persona totalmente decidida, Johanna. Y hablo así del pasado, porque pareciera que, y más bien así lo asumo, después de que yo entro a un reformatorio espiritual, por así decirlo, con el pastor Roberto Wasson, pareciera como que desperté. Y hay muchas cosas que no recuerdo, aunque haya vivido muchos años en esa vida. Sí, porque después de que yo llego a eso, transcurro muchos años, más de una década, en que me encuentro con Juan Ramón Sáenz, ya en una desesperación. Claro, pero a ver, antes de eso, Josué, antes de que vayamos avanzando en esta historia, ¿qué pasa después que te dan a ti el anillo? ¿Qué sucede con ese anillo? ¿Dónde está? ¿Lo tienes todavía? No, ese anillo se destruyó hace 3 años. El 24 de junio se cumplió otra fecha. Se retiró el anillo. Una vez que se haya retirado el anillo, se seccionó y los que participaron en la ceremonia se llevaron cada quien un trozo del metal y otro trozo está enterrado en la misma cueva. Ese anillo me acompañó a mí durante todos estos años, y sí Estamos hablando más o menos como ¿cuánto tiempo habrá sido? Como 10 años. Sí, como 10 años. 10 años. ¿Y había algo en especial que sintieras tú al traer ese anillo? ¿Te lo quitabas para algo? A lo mejor para lavarte las manos, para... No, yo no, ese anillo jamás me lo pude remover. Era un anillo como este, muy parecido, bueno, no sé. Si lo puedes acercar. Bueno, no, pero venos describiendo para que se ponga la imagen. Bueno, ok, perdón. Bueno, eso era un anillo de metal con muchísimos signos.
Este anillo lo que tiene aquí representado es una calavera, ¿ok? Este anillo me lo regaló Enriqueta Vargas, la líder de la Santa Muerte. Son anillos también de convenios y pactos que se hacen con esa entidad. Pero aquí hay, por ejemplo, un símbolo que mi anillo tenía, que es esta flor. No ¿Y qué conozco significa? su nombre, no conozco su significado, pero es esa flor. Esa misma flor la tenía ese anillo, y ese anillo además tenía inscripciones en hebreo y tenía muchas cosas. Era realmente como si fuera un pergamino enrollado, pero era grueso. Y no, nunca me lo retiré hasta esta ceremonia, que fue hace 3 años. Claro, ¿qué le pediste? ¿Se puede saber? Sí, claro. Pues yo siempre busqué, Johanan, tener mucha facultad, la facultad del entendimiento, de ser muy inteligente, ¿no? Buscaba eso y buscaba tener dinero, buscaba tener muchas cosas. Y sí, sí se me fue dando, por supuesto, se me dio de inmediato. Claro, bueno, eso De es lo que, inmediato se me dio. claro, tú pediste eso, pero a cambio, ¿qué tenías que dar? Bueno, eh, yo lo primero que ofrecí fue, pues como lo que se suponía era dar mi alma. Y realmente en la mayoría de los tratados de demonología y de convenios con el demonio, en mi libro escribo eso, que yo ofrecí eso porque pues desde hace siglos era como que lo que se suponía que se tenía que dar. Y explico que el demonio no le sirve eso prácticamente. O sea, O sea, el demonio no tiene que dar, ¿sí? hemos vivido como en un engaño o qué. Sí, realmente es de los mitos que hay dentro de esto. El demonio lo que busca y solicita, pide, es el culto y la adoración. Ajá. Ah, ok. Entonces, entonces a mí se me piden. Cada viernes me habrás de adorar de 1 a 3 de la mañana, que eran mis días de ritual. Cada viernes de 1 a 3 de la mañana me tendrás que adorar. ¿Qué es esto? Pues es estar en tu altar, en tu centro de ceremonias, platicando prácticamente con él, porque, o sea, no, le sirve su vino, le pones un aposento, y tú estás ahí reposando, esperando que se haga presente. Muchas veces no ocurre, otras veces sí ocurre, pero tú tienes que cumplir estando ahí. Y es el culto, la adoración y vamos a decirlo así, como la difusión de esta imagen. Entonces, ¿qué significa? Pues que yo tenía que hablar de él, tenía que ensaltar su imagen, tenía que hacer que la gente se acercara a él. Era eso, y es eso realmente lo que el demonio pide. No pide almas, no pide... Dentro de los rituales, sí existe el culto, dentro de las ceremonias, pues, de los sacrificios de sangre, pero estos son para otros objetivos, ¿sí? Son para otros objetivos, son Claro, para crear otras cosas. muy bien. Ahora, ¿cuál era el nombre con de esta entidad con la que tú contactaste? Se llama Lucifugo Rofocale. Ese es el demonio, se llama Lucífugo Rofocale. Dentro de la demonología, él es un capellán, él es el que tiene la facultad, aunque todos los demonios tienen la facultad de hacer milagros, todos tienen la facultad de proveerte de riquezas y de proveerte cosas, a él se le solicita precisamente los favores en cuestión de dinero, en cuestión de tesoros, en cuestión de metales, básicamente. Funciona como los santos, aunque cualquier santo te puede hacer el milagro de lo que tú estás pidiendo, intervenir por lo que tú estás pidiendo, pues hay los que son de San Judas Tadeo para tal cosa, San Martín Caballero para tal cosa, ¿sí? Así sucede, ¿no? Y se ha estructurado dentro del estudio de la demonología de esta manera. Entonces a esta entidad se le pidió eso, y mira,
el culto y la adoración que se daba, ya pasado el tiempo, me fui encontrando con gente. Realizando esta actividad de estar invitando a gente, pues es que voy conociendo a gente muy importante aquí en México y en Estados Unidos, en donde teníamos nuestras reuniones todos los viernes de 1 a 3 de la mañana. Muy bien. Y después llega, ¿este pacto lo hiciste por 10 años nada más entonces? No, no. Este pacto se da hasta que tú, hasta que termine tu término en este sistema de cosas, en tu vida. Si te toca vivir 40 años, Okay. a los 40, o sea, hasta que mueras. Esto termina hasta que mueras. Yo fui quien rompe este convenio, ¿verdad? Soy quien lo desconoció. Llegó un momento en donde yo ya no podía. Había cosas en mi cabeza que ya no podía. Yo estaba muy mal. Ya estaba loco prácticamente. Yo ya no dormía, no comía, muy mal. Y además recibiendo ataques energéticos de esas entidades muy fuertes, que provocó que buscar una salida,